¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y estamos de vuelta en Pasaporte y Rumbo, el espacio donde les ayudamos a planificar esos viajes épicos. Bienvenidos a su canal favorito de guías y consejos para explorar el mundo. Estamos de vuelta en un nuevo episodio con un nuevo viaje, un nuevo destino y una nueva aventura. En este episodio te llevaremos a recorrer unas hermosas calles empedradas con sabores muy ocultos y sus secretos más profundos. En este episodio te invitamos a descubrir la esencia cautivadora y contrastante de Toulouse. Tolosa, la ciudad rosa, bañada por la calidez del sur de Francia, cuna de historia, arte y misterio. Pero cuidado, no todo es lo que parece. Desde la arquitectura rosada hasta la influencia aeroespacial, Toulouse guarda más de una verdad bajo su superficie color terracota. ¿Qué ver? ¿Qué probar? ¿Cómo moverte y hasta qué no hacer? Todo lo descubrirás aquí, pero quédate hasta el final porque el dato más importante está reservado para ti. ¿Qué necesitas realmente para viajar a Toulouse? Te aseguramos que no es lo que crees. Toulouse, conocida como Le Ville Rose por el característico tono rosado de sus edificios hechos con ladrillo de terracota, es la cuarta ciudad más grande de Francia y un epicentro vibrante entre París y la Costa Azul. Está ubicado en el sur del país, muy cerca de la frontera con España, y mezcla de manera única lo medieval con lo moderno. Es la capital de Occitania, una región con una fuerte identidad cultural, donde aún sobreviven restos del idioma occitano, aunque el francés predomina como lengua oficial. Aquí se vive con calma, se viene con pasión y se respira arte e innovación. Además, Toulouse es un centro clave de industria aeroespacial europea. Aquí se encuentra el cuartel general de Airbus y también la Ciudad del Espacio, una atracción futurista imperdible. Pero también hay una historia profunda, cátaros, revoluciones, resistencia y una herencia católica palpable en cada iglesia. Todo en esta ciudad parece tener capas de significado. Antes de iniciar tu emocionante viaje hacia Toulouse, es vital que tengas claros todos los aspectos esenciales. Te preparamos para que cada detalle esté en orden y puedas disfrutar de la Villa Rosa sin contratiempos y tu experiencia sea perfecta. Desde la revisión de documentos hasta la organización de tus dispositivos y reservas. Cada paso está pensado para evitar imprevistos y garantizar que te sumerjas en la magia de la Villa Rosa sin preocupaciones. La moneda local en Francia es el euro, como ya lo habíamos dicho en videos anteriores. $1 equivale aproximadamente a 0.91 euros, aunque esta tasa puede variar según el día, la fecha, la hora y el lugar. Tribu consejo: si bien las tarjetas de crédito y débito son ampliamente aceptadas en Toulouse, es prudente contar con algo de efectivo para cubrir gastos menores o situaciones en las que no se acepte tarjeta, como en algunos mercados o pequeños establecimientos. Además, asegúrate de estar atento a las tasas de conversión y posibles comisiones por transacciones internacionales para optimizar el manejo de tu dinero durante el viaje. El francés es el idioma oficial, aunque en áreas turísticas se habla también inglés. Te recomendamos aprender frases básicas como salut, que traduce hola, bonjour, que significa buenos días, merci, que significa gracias, bonsoir, que significa buenas noches, y todo esto te permitirá sumergirte en la cultura local. Es importante que sepas que el costo diario promedio en Toulouse se sitúa entre 60 a 120 euros, incluyendo alojamiento, alimentación, transporte y actividades turísticas. ¿Cómo puedes llegar a Toulouse si viajas desde América Latina? Pues debes saber que no existen vuelos directos. Generalmente las rutas incluyen una o dos escalas en ciudades como Madrid, París, Ámsterdam o Lisboa. El costo del vuelo puede variar entre 850 a 1.800 euros, dependiendo de la temporada, la aerolínea y la duración de las escalas. Las aerolíneas más comunes para esta ruta son Air France, Iberia, KLM, Lufthansa y TAP Air Portugal. Desde Europa llegar a Toulouse es mucho más sencillo y económico, claramente. Puedes encontrar vuelos desde ciudades como París, Barcelona, Londres o Roma por precios que oscilan entre 60 euros a 180 euros, especialmente si reservas con anticipación. De hecho, se pueden encontrar vuelos desde 10 euros. Aerolíneas de bajo costo como Ryanair, EasyJet y Volotea operan frecuentemente hasta Toulouse, con vuelos directos de corta duración entre 1 a 2 horas.
Toulouse también está muy bien conectado por tren de alta velocidad, especialmente desde París, con trayectos que duran entre 4 a 5 horas y precios desde unos 25 euros hasta unos 90 euros dependiendo de la clase y la anticipación con la que tú reserves. Tribu consejo: reserva tu boleto con al menos 3 a 6 meses de anticipación y considera vuelos con escalas en ciudades europeas menos transitadas como Lisboa o Bruselas, que suelen ofrecer mejores precios y escalas más cómodas. Y como siempre te recordamos, para que puedas conseguir las mejores tarifas aéreas, utiliza plataformas como Google Flights, Skyscanner o Kayak. No olvides activar las alertas de los precios y comparar tarifas en días flexibles. El principal aeropuerto de Toulouse es el aeropuerto Toulouse-Blagnac, ubicado a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad. Es moderno, seguro y bien conectado, ofreciendo vuelos nacionales e internacionales a diario. Desde allí puedes desplazarte fácilmente hacia el corazón de la ciudad utilizando diversas opciones de transporte. El traslado del aeropuerto al centro puede hacerse en taxi, con un costo aproximado entre 25 a 35 euros, dependiendo del tráfico y la hora del día. El trayecto suele tomar entre 15 y 25 minutos. Si tú prefieres usar Uber o Bolt, los precios suelen oscilar entre los 20 a los 30 euros más o menos, con tiempos similares de recorrido. Otra opción muy recomendable es el tranvía T2, que conecta directamente al aeropuerto con el centro en unos 30 minutos por tan solo 2 euros por trayecto. También puedes optar por el servicio de autobús Navette, que funciona cada 20 minutos y cuesta 9 euros por persona. ¿Y cuál es la mejor época para visitar Toulouse? La mejor época para visitarlo es entre mayo y octubre, cuando el clima es templado, los días son largos y soleados y la ciudad se llena de vida. Durante estos meses las temperaturas oscilan entre los 20 a 30 grados, ideales para recorrer sus calles, disfrutar de las terrazas y participar en actividades al aire libre como paseos en barco por el río Garona o picnics en sus jardines históricos. Intenta evitar el invierno, de diciembre a febrero, ya que las temperaturas pueden descender hasta los 3 grados centígrados, los días más cortos y la ciudad es más tranquila, aunque sigue siendo encantadora. Eso sí, los precios de hospedaje suelen ser más bajos en esta temporada. Si buscas un equilibrio entre buen clima y menos turistas, considera viajar en abril, mayo, septiembre o principios de octubre, cuando hay menos afluencia de visitantes y puedes encontrar mejores tarifas en vuelos, alojamientos, aunque el clima puede ser algo más inestable. En definitiva, si deseas vivir Toulouse en todo su esplendor, lo ideal es planificar tu viaje entre mayo y septiembre, cuando la ciudad realmente se viste de rosa y la experiencia es inolvidable. Toulouse te ofrece diversas opciones para moverte de forma eficiente y económica por la ciudad. Cuenta con metro, tranvía y autobús. Un billete sencillo para cualquiera de estos medios de transporte tiene un costo aproximado de 2 euros por trayecto. Además, existen pases diarios o semanales que te permiten ahorrar si planeas usar el transporte público frecuentemente durante tu estancia. Pero si prefieres explorar la ciudad sobre 2 ruedas, Toulouse dispone de servicios de alquiler de bicicletas, como el sistema Bilou Toulouse. Alquilar una bicicleta por 24 horas tiene un costo alrededor de 15 a 20 euros, por lo que te brinda la libertad de recorrer las encantadoras calles y plazas históricas a tu propio ritmo. Para quienes buscan la comodidad y un traslado directo, el servicio de taxis en Toulouse es una opción práctica. La tarifa base ronda los 4 a 5 euros y el costo por kilómetro adicional es aproximadamente unos 2 a 3 euros. Por ejemplo, un viaje corto por el centro de la ciudad puede costar entre 8 a 12 euros dependiendo de la distancia y el tráfico. Con estas opciones, moverte por Toulouse se vuelve una experiencia flexible, permitiéndote elegir el medio que mejor se adapte a tu itinerario y tu presupuesto. Toulouse te ofrece opciones de hospedaje para todos los presupuestos. Si viajas con bajo presupuesto, puedes alojarte en hostales o albergues juveniles ubicados en zonas como Saint-Cyprien o Caen, con precios que van desde 20 a 35 euros por noche de habitaciones compartidas. Para opciones de gama media, barrios como Cumpa Caffarelli, San Georges o Capitol ofrecen hoteles confortables con tarifas entre 65 y 100 euros por noche, ideales para quienes buscan una buena experiencia y comodidad sin gastar demasiado. Y si lo tuyo es el lujo, en zonas como Place du Capitol o cerca del río Garona encontrarás hoteles boutique y de cadenas internacionales,
con tarifas que comienzan alrededor de los 150 euros por noche, ofreciendo servicios como spa, terrazas con vista y restaurantes gourmet. Para mantenerte conectado en Toulouse puedes comprar una SIM local de operadores como Orange, SFR, Free Mobile o Bouygues Telecom. En el aeropuerto y en tiendas del centro de la ciudad encontrarás puntos de venta y máquinas automáticas. Los planes de datos para turistas comienzan desde 10 euros por semana y ofrecen entre 3 a 10 GB dependiendo del operador. Si tu teléfono es compatible con eSIM, una excelente opción es activarla antes del viaje con plataformas como Airalo o Holafly, como lo hemos dicho en videos anteriores, lo que te permitirá tener conexión apenas aterrices. En cuanto a la electricidad, en Toulouse se utiliza el enchufe tipo E, con una tensión de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Asegúrate de llevar un adaptador universal que incluya este tipo de clavija para mantener tus dispositivos cargados. Aunque algunos alojamientos pueden ofrecer adaptadores, es mejor ir preparado y llevar el tuyo propio. Ahora es momento de sumergirnos en el alma vibrante de Toulouse. Prepárate para caminar por sus calles empedradas, admirar monumentos que han resistido siglos y descubrir los rincones emblemáticos que hacen de la Villa Rosa una ciudad única en Francia y en el mundo. No puedes pisar Toulouse sin dejar que te envuelva el magnetismo de la Place du Capitole, el corazón palpitante de la Villa Rosa. Esta plaza majestuosa no es solo el centro geográfico, sino también emocional y cultural de la ciudad. Frente a ti se alza el imponente edificio del Capitolio, sede del Ayuntamiento y del Teatro de la Ópera. Su fachada neoclásica de piedra y ladrillo refleja la identidad visual de Toulouse, cálida, elegante y profundamente francesa. Camina sobre sus adoquines y descubre las inscripciones en el suelo con los signos del zodiaco, símbolos de conexión entre tierra y cosmos. Déjanos en los comentarios si has estado allá y viste esto pasar por ahí. La entrada a este majestuoso lugar es totalmente gratuita y si tienes suerte podrías entrar cuando no haya sesiones administrativas y ver los salones con techos dorados que relatan siglos de historia. Es el punto de partida ideal para comenzar a descubrir esta ciudad que respira arte y revolución. Visita la Basilique Saint-Sernin, donde el tiempo se vuelve sagrado. A solo unos pasos del centro histórico te espera uno de los templos románicos más grandes de toda Europa. Esta basílica fue declarada como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta basílica es un testimonio de la espiritualidad medieval y del fervor del Camino del Santiago, ya que Toulouse es una de sus paradas históricas. Su arquitectura en ladrillo típico del sur de Francia contrasta con sus frescos antiguos, columnas en mármol y una torre octagonal que se eleva como si quisiera tocar el cielo. Pasear por su interior es como recorrer un manuscrito antiguo, uno donde cada piedra y cada sombra cuentan una historia de peregrinos, milagros y arte sagrado. El precio de su entrada es de 5 euros. Toma un paseo entre agua y siglos por el canal Dividí. Fue diseñado en el siglo XVII y declarado Patrimonio de la Humanidad. El canal Dividí no es solo una obra de ingeniería, es un viaje poético por el Toulouse más sereno. Puedes recorrerlo a pie, en bicicleta o incluso en barco, mientras el canal serpentea entre álamos, puentes de piedra y pequeñas esclusas. Este canal unía originalmente el Atlántico con el Mediterráneo y sigue siendo un símbolo de conexión y fluidez en la historia de Francia. Es ideal para desconectar el bullicio urbano, hacer un picnic o simplemente dejarte llevar por el murmullo del agua. El acceso es totalmente libre y puedes hacer alquiler de una bicicleta desde 10 euros por hora. Explora el Cuban de Jacubán, la mística gótica en ladrillo rosa. En pleno casco antiguo se alza el Cuban de Jacubán, una joya del arte gótico meridional que te dejará sin aliento. Fue fundada en el siglo XIII. Este convento fue clave en el desarrollo del pensamiento dominico y aún hoy guarda los restos de Santo Tomás de Aquino. Su arquitectura destaca por sus columnas palmeadas. Es un diseño único en Europa y la sensación de verticalidad y luz se filtra entre sus vitrales. Caminar por sus claustros silenciosos es como hacer una pausa en el tiempo, un respiro espiritual y estético en medio del ritmo urbano. El costo de la entrada oscila entre los 4 euros y la audioguía se encuentra disponible por 2 euros adicionales.
Prepárate para descubrir un lado de Toulouse que pocos viajeros conocen. Toulouse es una ciudad que no se deja encasillar, y detrás de su arquitectura rosa y sus plazas históricas se esconde un espíritu joven, creativo y siempre en movimiento. ¿Te atreves a ir más allá del itinerario clásico? Estas son las experiencias que transforman un viaje turístico en una vivencia inolvidable. Debes hacer un recorrido en bicicleta por el centro histórico. Conoce Toulouse sobre 2 ruedas. Descubre la ciudad de forma ecológica y divertida, pedaleando por calles adoquinadas, plazas escondidas y parques vibrantes. Los tours guiados en bicicleta te permiten conocer secretos que no encontrarás en ninguna guía turística. Leyendas locales, arte urbano oculto y rincones donde la historia aún susurra. Además, las guías suelen ser recomendaciones locales apasionadas que te dan consejos únicos y gastronómicos. El precio de este recorrido lo puedes encontrar desde unos 15 euros por persona, y este precio incluye bicicleta y casco. La duración aproximada de esta actividad es de 2 horas. Toma un crucero por el río Garona. Disfruta Toulouse desde el agua. Ver las ciudades del río Garona es vivir otra perspectiva. Las barcazas turísticas ofrecen paseos de 1 hora que te permiten admirar puentes centenarios como el Pont Neuf, las fachadas históricas y los reflejos rosados que le dieron su apodo a la ciudad. Durante el recorrido, una audioguía narra la historia de Toulouse desde su fundación romana hasta su papel en la revolución científica y espacial. El precio lo encontrarás a partir de 2 euros por persona. Esta actividad se encuentra disponible de abril a octubre. Visita a la City del Espacio, donde la ciencia toca las estrellas. A solo 20 minutos del centro se encuentra uno de los centros más fascinantes de Francia, la City del Espacio. Este parque temático te permite explorar una réplica del cohete Ariane 5, caminar por una estación espacial simulada y entender cómo se vive en gravedad cero. Es ideal para visitas de familias, curiosos o amantes de la ciencia. Es una experiencia tan educativa como emocionante. El costo de su entrada es de 16 euros por adulto. Para niños es desde 12 euros. Se encuentra abierto durante casi todo el año, a excepción del mes de enero. Disfruta de un tour gastronómico por el mercado de Victor Hugo. Es el alma culinaria de Toulouse. Si quieres probar Toulouse con todos los sentidos, el Marché Victor Hugo es tu parada obligatoria. Este mercado, cubierto con más de 80 puestos, es el corazón del sabor local. Desde quesos artesanales y foie gras hasta embutidos como el sauce suizón y vinos regionales, es un paraíso para el paladar. Los tours guiados incluyen degustaciones de productos frescos, historia de la gastronomía occitana y la oportunidad de conocer a los productos locales. Un tour puede costar 18 euros por persona e incluye degustaciones. Te recomendamos tomar este tour en la mañana. Si amas explorar el mundo, estás planeando tu primera gran aventura o simplemente disfrutas descubriendo nuevos destinos, este canal es perfecto para ti. Suscríbete ahora, es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido para viajeros como tú. ¿Tienes un lugar en mente del que te gustaría saber más? ¿Necesitas tips para tu próximo viaje o quieres compartir tus experiencias? Déjanos un comentario, escríbenos al correo que encontrarás en la descripción o conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Prepárate para un viaje sensorial, donde cada bocado te cuenta una historia. Toulouse no solo se vive con los ojos, también con el paladar. Aquí los sabores son intensos, tradicionales y profundamente ligados a su identidad occitana. Desde guisos centenarios hasta postres que derriten el alma, la cocina tolosana te va a conquistar plato a plato. Sumérgete en el emblemático pozole toulousain. Es un guiso que honra la tradición culinaria de la región. Este platillo se elabora lentamente con alubias blancas, confit de pato, salchichas de Toulouse y trozos de cordero, concentrando sabores intensos y auténticos en cada bocado. Es el reflejo perfecto de la herencia rural y se disfruta en restaurantes típicos de la Villa Rosa, donde su precio ronda los 18 euros. Degusta un La Saucisse de Tuis. Es una auténtica joya de la cocina local. Esta salchicha artesanal, jugosa y delicadamente especiada, se puede asar a la perfección o integrar en platos tradicionales realizando cualquier comida. Ya sea como protagonista en un plato combinado o como complemento en un asado, representa la esencia del sabor tolosano, con un precio medio de alrededor de unos 9 euros. Deleítate con el lujo gastronómico que ofrece el foie gras, una exquisitez francesa que destaca por su textura cremosa y sabor inigualable. Este exquisito producto de la
elaborado a partir del hígado de pato o ganso cuidadosamente alimentado, se caracteriza por su textura suave, cremosa y untuosa, con un sabor profundo que equilibra lo salado y lo delicadamente dulce. En Toulouse, este manjar se sirve tanto en finas tostadas con pan fresco, como en forma de paté. En locales gourmet donde cada porción de degustación tiene un costo aproximado de 15 euros, garantizando una experiencia sensorial única y sofisticada. Atrévete a probar el magret de Canard, es una delicia para los amantes de la cocina elegante. Se trata de una pechuga de pato asada a la perfección, que se suele acompañar con salsas a base de frutos rojos o vinos regionales para potenciar su sabor equilibrado y refinado. Este plato es apreciado en restaurantes especializados en Toulouse. Te lo ofrecen generalmente por cerca de los 20 euros, invitándote a disfrutar de una experiencia culinaria inigualable. Para los paladares aventureros, el tour de quesos y vinos es una experiencia esencial. En esta degustación podrás deleitarte con una selección de quesos artesanales, entre ellos el Roquefort y el Bleu de Thème, presentados en elegantes tablas y acompañados de los vinos locales que exaltan cada matiz de sabor. Este recorrido gastronómico que conecta la tradición con la innovación tiene un precio aproximado de 14 euros por persona. Durante las frescas noches de Toulouse no puedes dejar de probar el Bonjour Excitant, una bebida reconfortante que transforma el vino tinto en un elixir aromático al ser infusionado con especias tradicionales y cítricos. Servido en cálidos cafés o en encantadoras terrazas, cada sorbo te invita a sentir la pasión y el invierno suave de la región, siendo una opción ideal para cerrar una jornada de exploración. El precio aproximado es de 6 euros por copa. Remata tu experiencia culinaria con la tarte de tatar, una versión contemporánea del clásico francés. Manzanas caramelizadas dispuestas sobre una masa ligeramente crujiente se unen en un postre que equilibra a la perfección el dulzor y la acidez, ofreciendo un final exquisito a cualquier comida. Este manjar, cuidadosamente elaborado en pastelerías locales, es el complemento perfecto para un café o después de una jornada en la Villa Rosa. Encontrarás el precio estimado entre 7 a 9 euros por porción. No puedes dejar Toulouse sin probar los dulces violetas que se transforman en delicados confites y postres. Estas joyas aromáticas se incorporan en mermeladas, pasteles y otros dulces, aportando un inconfundible toque floral que evoca la esencia de la Villa Rosa. Con un precio aproximado de 5 euros por porción, los dulces violetas son el cierre perfecto para una experiencia culinaria inolvidable. Un viajero inteligente no solo empaca bien, también se prepara con los mejores consejos. Desde cómo ahorrar en transporte hasta dónde encontrar los mejores rincones ocultos. Aquí te compartimos recomendaciones que marcan la diferencia entre un buen viaje y una experiencia extraordinaria en Toulouse. Es importante planificar y reservar. Antes de llegar, adquiere entradas para todos los museos y actividades en línea a través de plataformas oficiales como Tickets o la web de cada atracción. Reservar con anticipación es clave, sobre todo en temporada alta, para evitar largas colas o falta de disponibilidad. Haz que tu movilidad sea inteligente. Aprovecha aplicaciones como Citymapper, Movit y Google Maps para orientarte por la ciudad. Considera la compra de un pase para el transporte público, como el Tissue Ticket, que te permite moverte de manera rápida y económica en metro, autobús y tranvía, y así descubrir esos rincones que muchas veces se pierden en los recorridos tradicionales. Toulouse puede sorprenderte con cambios de temperatura a lo largo del día, por lo que es fundamental llevar ropa en capas. Mientras en verano disfrutarás de días soleados, en otras estaciones podrías enfrentar temperaturas frescas o precipitaciones ligeras. Un impermeable compacto o una chaqueta ligera puede marcar la diferencia. Aunque muchos locales entienden inglés, aprender algunas frases en francés te ayudará a conectar genuinamente con ellos. Además, guarda siempre una copia digital de tus documentos importantes y confirma tus reservas de alojamiento y actividades para prevenir inconvenientes de último momento. Toulouse es una ciudad ideal para descubrir a pie o en bicicleta. Esto no solo te permitirá apreciar su arquitectura y encanto en cada esquina, sino que además te ayudará a evitar errores comunes de tránsito y a descubrir callejones y plazas que de otra forma pasarías por alto. Con estos consejos reducirás los imprevistos y estarás preparado para disfrutar de cada día en Toulouse con la tranquilidad de quien sabe lo que hace. Tu aventura en la Villa Rosa será mucho más fluida y emocionante. Viajar no es solo llegar a un destino, es también saber moverse con respeto, entender sus códigos y no cometer errores que pueden evitarse.
En Toulouse la cortesía y las buenas maneras son una forma de vida. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para integrarte con elegancia y evitar momentos incómodos. Cuando llegues a Toulouse es fundamental que te familiarices con las normas de cortesía y costumbres locales para evitar malentendidos y disfrutar de una integración armoniosa. Empieza cada encuentro con un respetuoso bonjour y despídete con un au revoir, ya que estos saludos reflejan la calidez y la formalidad del trato francés. En ambientes tanto formales como informales es común saludar con un apretón de manos y en contextos más relajados incluso intercambiar un beso en la mejilla. Adapta tu forma de expresarte, evita levantar la voz en lugares públicos y deja que las conversaciones fluyan de manera pausada y reflexiva, valorando el tiempo dedicado a cada interacción. La puntualidad es otra regla importante. Llegar a tiempo demuestra respeto y seriedad, especialmente en reuniones o visitas a sitios históricos y culturales. En cuanto a la vestimenta, opta por un estilo elegante pero cómodo, ya que la presentación personal es muy apreciada. Observa el comportamiento de quienes te rodean y adáptate a la atmósfera discreta y refinada que caracteriza a la ciudad, de forma que cada gesto y cada palabra te acerquen a vivir una experiencia cultural auténtica en Toulouse. Un dato adicional importante en cuanto al manejo de las propinas en restaurantes. Aunque el servicio suele estar incluido en la cuenta, es habitual dejar una pequeña propina como señal de agradecimiento. Generalmente se recomienda redondear la cuenta o dejar entre el 5 o el 10% del total, dependiendo del nivel de satisfacción con el servicio. Esto se hace de forma discreta y en efectivo, pues en muchos establecimientos el cargo ya se incluye en el precio final. Además, en cafés y bares, dejar el cambio redondeado es una práctica común que demuestra cortesía sin resultar exagerado. ¿Todo lo que has escuchado de Toulouse es cierto? Es hora de romper mitos, confirmar verdades y descubrir datos curiosos que pocos conocen, porque a veces lo que parece obvio está muy lejos de la realidad. ¿Es Toulouse solo una ciudad de estudiantes? Mito. Si bien Toulouse es famosa por sus ambientes estudiantiles vibrantes y modernos, la ciudad también es un importante centro cultural, histórico y artístico. Su legado arquitectónico y sus tradiciones centenarias conviven en perfecta armonía con la vida universitaria, creando una atmósfera única que atrae visitantes de todas las edades. ¿Toulouse es exclusivamente moderna y vanguardista? Mito. Aunque posee un espíritu innovador y juvenil, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología aeroespacial y la investigación, la esencia de Toulouse se enraiza profundamente en su historia. Sus calles y monumentos revelan un rico patrimonio desde los edificios históricos hasta sus museos, que narran su evolución a lo largo de los siglos. ¿Es Toulouse la capital aeroespacial de Europa? ¿Verdad? Efectivamente, Toulouse se ha ganado el título de capital aeroespacial de Europa. La ciudad alberga gigantes de la industria como Airbus y cuenta con numerosos centros de investigación y desarrollo dedicados a la tecnología aeroespacial. Esta concentración de talento e innovación no solo impulsa la economía local, sino que también coloca a Toulouse en el centro de la revolución tecnológica y científica en el continente. Una verdad fascinante que refuerza el carácter multifacético de la Villa Rosa. ¿La gastronomía de Toulouse se limita a comida rápida o platos sencillos? Mito. En realidad, la cocina tolosana es reconocida por su diversidad y sofisticación. Platos tradicionales como el cassoulet toulousain, la sauce de Toulouse y el magret de Canard conviven con propuestas contemporáneas y gourmet, ofreciendo una experiencia de culinaria completa que va mucho más allá de recetas básicas. ¿Toulouse es una ciudad cara para visitar? Mito. Aunque algunas zonas pueden tener precios elevados, Toulouse ofrece opciones para todo tipo de presupuestos. Desde hostales y opciones económicas en barrios tradicionales hasta hoteles boutique y restaurantes de alta gama, la ciudad permite disfrutar de experiencias únicas sin necesidad de gastar exorbitantemente. Con estos puntos queda claro que Toulouse es una ciudad multifacética, donde tradición y modernidad se entrelazan para ofrecerte una experiencia verdaderamente única. Cada rincón, cada tradición y cada innovación hacen de esta ciudad un destino que desafía los mitos y supera las expectativas. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Si has llegado hasta aquí es porque estás listo para dar el siguiente paso. Imagínate caminando por las calles adoquinadas, degustando un queslet preparado con el esmero de generaciones o conversando con un local que te cuente las leyendas de un pasado vibrante. Vamos a resolver la gran pregunta del video. ¿Qué necesitas tú realmente para viajar a Toulouse?
Aquí tienes todos esos requisitos, documentos y consejos en resumen para que tu aventura comience con el pie derecho. Para vivir la experiencia completa de Toulouse sin contratiempos, es esencial que cuentes con tu pasaporte. Asegúrate de que tu pasaporte esté vigente y tenga al menos 6 meses de validez y que cuente con hojas en blanco. Dependiendo de tu nacionalidad, puede que necesites tramitar una visa Schengen. Verifica ese requisito con las autoridades consulares y, de ser necesario, gestiona tu visa con al menos 3 a 6 meses de anticipación. Ten en cuenta que el proceso puede implicar el pago de aproximadamente 60 euros o más por realizar este trámite. Aunque para ingresar a Toulouse no se exige ninguna vacuna obligatoria específica, es fundamental que tengas al día tu esquema de vacunación de rutina, tanto por seguridad personal como por prevención sanitaria. Entre las vacunas recomendadas se encuentran la vacuna de la triple viral, te protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Esta es especialmente importante debido a brotes esporádicos de sarampión en Europa. La vacuna de la difteria, tétanos y tosferinas, se recomienda contar con al menos una dosis de refuerzo de la vacuna de difteria, tétanos y tosferina aplicada en los últimos 10 años. La vacuna de la hepatitis A es ideal si planeas consumir alimentos en mercados o puestos callejeros, ya que te protege frente a infecciones transmitidas por agua o alimentos. La vacuna de la influenza se recomienda si viajas entre octubre y marzo o si perteneces a un grupo de riesgo. En cuanto al COVID-19, actualmente Francia no exige prueba de vacunación ni test negativo para ingresar, pero es altamente recomendable tener tu esquema completo por prevención y por posibles cambios en las políticas locales. Lleva contigo un carnet de vacunación o certificado digital como el pase europeo o certificación en PDF, ya que podría ser solicitado por algunos servicios de salud, aerolíneas o seguros médicos durante tu viaje. Con estas vacunas al día no solo estarías cumpliendo con las recomendaciones sanitarias internacionales, sino que también garantizarás una experiencia segura y sin sobresaltos durante tu estancia y visita a Toulouse. Considera adquirir un seguro de viaje que cubra imprevistos médicos y accidentes, ya que esto te brindará respaldo en cualquier eventualidad durante tu estancia. Con todos estos elementos en orden estarás listo para cruzar las fronteras de esta histórica ciudad y embarcarte en una aventura única. Cada detalle, desde la documentación hasta la planificación financiera, es fundamental para asegurar que tu experiencia en Toulouse sea tan memorable como lo imaginas. Tu viaje a Le Big Gros empieza con una buena preparación. No importa si eres viajero experimentado o si es tu primera escapada, Toulouse tiene algo especial reservado para ti. Toulouse es una ciudad que te invita a descubrir una amalgama única de historia, modernidad y tradición. En cada uno de los elementos que hemos explorado, desde la arquitectura impresionante hasta la riqueza de su gastronomía, se esconde una invitación abierta para vivir intensamente cada instante. Este recorrido ha sido diseñado no solo para informarte, sino también para inspirarte a lanzarte a la aventura, dejar atrás la rutina y sumergirte en un mundo lleno de posibilidades. Al llegar al final de esta guía, queremos dejarte una reflexión. Viajar a Toulouse no es simplemente un desplazamiento geográfico, es una inmersión total en un universo de historia, cultura y modernidad. Cada paso, cada sabor y cada encuentro en esta ciudad te ofrece la oportunidad de descubrir partes nuevas de ti mismo, mientras te sumerges en sus tradiciones y en la calidez de su gente. Y ahí lo tienes. Toulouse, la ciudad rosada que te recibe con calidez y sabor, pero también con historia, secretos y vivencias que cambian tu forma de viajar. Si llegaste al final de este video, gracias por confiar en nosotros, para acompañarte en la planificación de tu aventura por este increíble destino. Cuéntanos, ¿qué opinas de este lugar? ¿Te emociona explorarlo o hay algo que te inquieta? ¿Como el idioma, las costumbres o la comida? ¿Qué otro destino tienes en tu lista de sueños? Si crees que nos faltó mencionar algo importante o te gustaría que profundicemos más sobre este o cualquier otro rincón del mundo, déjanos tu comentario. Leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Y si este video te inspiró o te fue útil, no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para seguir explorando el mundo juntos. Para que te caiga la suerte del viajero y llenes ese pasaporte de rumbos sin igual. Así estarás un paso más cerca de tener tu pasaporte con recuerdos únicos. Cada clic, comentario y sugerencia nos inspira a seguir explorando el mundo contigo. Gracias por ser parte de esta aventura.